Hola a todos, estimados hermanos y amigos. En el video de hoy voy a estar hablando acerca del siguiente tema. ¿Existen apóstoles en la actualidad? Esta pregunta es importante responderla a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay muchas personas que se están autoproclamando apóstoles, tanto hombres como mujeres. Este fenómeno no es nuevo, ya que nosotros podemos ver en la Escritura que en los tiempos de los apóstoles, de los verdaderos apóstoles, ya existían personas que querían usurpar ese título. Por ejemplo, vamos a ver dos versículos. Uno se encuentra en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Podemos ver ahí que habían personas que se estaban disfrazando, obreros fraudulentos, dice el apóstol Pablo. Como en la actualidad, hay personas que se disfrazan de apóstoles de Cristo cuando en realidad no lo son. Y el segundo texto es importante porque es el mismo Señor Jesucristo que menciona la existencia de falsos apóstoles en una carta que él escribe a la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, que dice así: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Fijémonos acá que el Señor dice que hay personas que dicen ser apóstoles y no lo son. Estos hermanos de Éfeso tuvieron la valentía de probar a esta gente, a estos que se auto llamaban apóstoles y no lo eran. En la actualidad nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que probar a estas personas a ver si realmente son lo que dicen ser apóstoles de Cristo. ¿Y cómo podemos nosotros probar si alguien verdaderamente es un apóstol de Cristo o no en la actualidad? Bueno, con la Escritura lo podemos hacer, ya que allí están los requisitos para que una persona sea considerada un apóstol de Cristo. Vamos a comenzar este estudio justamente viendo eso. Vamos a ver el primer punto, los requisitos para ser apóstol. Este punto que vamos a ver ahora es importante que usted preste atención porque tiene que entenderlo, ya que vamos a ver los requisitos que tiene que cumplir una persona para que sea considerado un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Tales requisitos están en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 21 al 24. Vamos a leerlo de corrido y después vamos a leer el versículo 26. Dice así este texto: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y dice el versículo 26, y le echaron suerte, y la suerte le cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Este texto que acabamos de leer es importantísimo, hermanos. ¿Por qué? Porque este es el filtro para establecer si una persona realmente es un apóstol de Cristo o es un impostor. El primer requisito que el apóstol Pedro estableció para elegir al sucesor de Judas era que esa persona tenía que haber estado con el Señor Jesucristo durante todo su ministerio, desde el bautismo de Juan hasta su ascensión. Es imposible que en la actualidad aquellos que se llaman apóstoles cumplan con este requisito. Ninguno de ellos estuvo en ese tiempo. El segundo requisito
era ser testigo ocular de la resurrección del Señor Jesús. Todos, absolutamente todos los apóstoles fueron testigos directos de la resurrección del Señor Jesucristo, un evento central y fundamental, es un pilar de la fe cristiana. Incluido el apóstol Pablo, él fue testigo de la resurrección. Vamos a ver lo que él dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces podemos ver acá que el apóstol Pablo efectivamente vio al Señor Jesucristo resucitado porque se le apareció a él. Y es crucial destacar algo que Pablo, el apóstol Pablo, menciona acá en el versículo 8 que no debemos pasar por alto. Vamos a leer nuevamente este versículo que dice así: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Este detalle es sumamente importante, ya que implica que después del apóstol Pablo, nadie más ha tenido la experiencia de ver al Señor Jesucristo con sus propios ojos. Esto refuta las afirmaciones modernas de quienes dicen haber visto al Señor Jesucristo en visiones o que se le apareció en persona. Es mentira. Es mentira porque el apóstol Pablo dice que al último que se le apareció el Señor Jesucristo fue a él. La próxima vez que el Señor Jesús aparezca a alguien, va a ser delante de todo el mundo. Cuando Él venga en su segunda venida, dice así Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando el Señor Jesucristo venga, todos lo vamos a ver a la misma vez. Todos aquellos que han afirmado que el Señor Jesucristo se le presentó, es dudoso. Es dudoso porque la Escritura no se puede contradecir a sí misma, no puede decir una cosa y hacer otra cosa en la realidad. Ahí dice que todo ojo le va a ver cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y el apóstol Pablo dijo que él fue el último a quien el Señor Jesús se le apareció resucitado. Y eso era porque era un requisito indispensable para que el apóstol Pablo sea considerado, valga la redundancia, apóstol. El tercer requisito que veíamos en el libro de los Hechos es que la persona tendría que haber sido elegido y llamado directamente por el Señor Jesucristo. Así como el Señor eligió a los 12, como se describe en Lucas capítulo 6, versículo 13, que dice así: y cuando era de día llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces podemos ver que para ser un apóstol verdadero del Señor Jesucristo, la persona tiene que haber sido escogida por Él. Con respecto al apóstol Pablo, nosotros podemos ver que efectivamente fue escogido por el Señor Jesucristo. Si bien él no estuvo durante su ministerio terrenal, después se le apareció el Señor Jesucristo y él mismo el Señor Jesucristo da testimonio que él escogió al apóstol Pablo a un discípulo llamado Ananías. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando lo manda a buscar al apóstol Pablo, que antes era Saulo. Dice así este texto: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Con estas palabras, el Señor Jesucristo estaba dando testimonio que Él había elegido al apóstol Pablo. Al igual que los 12,
Y el apóstol Pablo, el que iba a ocupar el lugar que dejó vacante Judas, tenía que ser elegido por el Señor Jesucristo para ser considerado un verdadero apóstol. Después que el apóstol Pedro dijo los requisitos, entre los que estaban ahí presentes, solamente habían 2 varones que podían cumplir con el apostolado. Pero únicamente había una vacante. Entonces había un problema ahí. ¿Cómo hacían? Habían 2 varones, uno se llamaba José y el otro se llamaba Matías. ¿Qué hicieron los apóstoles para resolver esto? Lo podemos leer en el versículo 24. Lo dejaron todo en manos del Señor. Dice así: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Después que ellos oraron, el método que utilizaron para dejar la decisión en manos del Señor se describe en el versículo 26, que dice así: Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ellos confiaron que el Señor Jesucristo, a través de este método, Él iba a elegir a alguno de los 2. Y bueno, dice que la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles y se completó el número de los 12. Esto nos muestra claramente que la elección de un apóstol no era solamente una decisión humana, sino los apóstoles podrían haber elegido directamente ellos, alguno de los 2, sino que requiere la aprobación directa del Señor Jesucristo para que una persona pueda ser considerada apóstol. Y la otra forma de poder probar si realmente una persona es un apóstol verdadero o no, es a través de las señales de apóstol. Esta frase, señal de apóstol, la utiliza el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, donde él dice: Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Qué eran las señales de apóstol que menciona el apóstol Pablo acá? Bueno, eran manifestaciones visibles del poder de Dios que confirmaban el mensaje de los apóstoles y autentificaban su ministerio, demostrando que su llamado y autoridad provenían directamente de Dios. Esta es una buena forma de probar a aquellos que se dicen ser apóstoles en la actualidad. Ellos tienen que demostrar su apostolado a través de las señales de apóstol. ¿Cuáles son estas señales? Las podemos ver en Marcos 16, versículos 17 y 18. El Señor Jesucristo dice acá: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros vamos a ver ahora cómo cada una de estas señales que el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles que le iban a seguir, se cumplieron tal cual Él lo dijo. Yo voy a estar poniendo ahí la señal y abajo versículos bíblicos. Obviamente, por cuestiones de tiempo, yo no lo voy a estar leyendo, sino usted va a tener la responsabilidad en su casa de leer estos versículos en su Biblia. La primera señal era que iban a echar fuera demonios. Los apóstoles, podemos ver en el libro de los Hechos, que ellos efectivamente echaron fuera demonios y espíritus malos de las personas. La segunda señal es que iban a hablar nuevas lenguas, cosa que hicieron. Los apóstoles podían hablar en lenguas sin haberlas estudiado. La tercera señal es que iban a tomar en sus manos serpientes y si vivieran cosa mortífera no le hará daño. Nosotros podemos ver que el apóstol Pablo fue picado por una serpiente venenosa y no le pasó nada. El veneno de esa serpiente no tuvo efecto en Pablo. Se cumplió así esa señal. Después dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los apóstoles sanaron a todos los enfermos de manera inmediata y completa.
Y esas no son todas las señales del apóstol, porque en realidad los apóstoles hicieron muchas otras cosas más, como por ejemplo, ellos hicieron milagros sin que su enemigo los pueda negar, resucitaron personas fallecidas, el apóstol Pedro resucitó a Dorcas, el apóstol Pablo resucitó a Eutico, paralíticos fueron sanados instantáneamente, y por último, los apóstoles podían impartir dones a través de la imposición de manos. Este poder era pura y exclusivamente de los apóstoles y no se transfería a otros creyentes. Ellos podían impartir manos, la persona podía recibir algún don espiritual, pero aquel que recibió el don no lo podía transferir a otro. Solamente los apóstoles podían hacer eso. Ahora vamos a ver algo por demás también importante. ¿Cuál era el propósito de estas señales que acabamos de ver? Las señales, los prodigios y milagros que realizaron los apóstoles, más allá que les sirvieron para confirmar su apostolado, tenían otro propósito, el cual usted lo puede ver en Marcos capítulo 16, versículo 20. Dice así este texto, presta atención porque ahí está el propósito por el cual Dios le dio estas señales a los apóstoles. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Para entender este versículo que acabamos de leer, bueno, es importante remontarnos en el tiempo, volver a aquellas épocas y tener presente algo, que en ese tiempo no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento. No había ningún libro escrito, no estaban ni los evangelios, ni las epístolas, ni aún el libro de Apocalipsis. Entonces, ellos no tenían ninguna escritura para corroborar que su mensaje era verídico. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, para eso Dios le envió estas señales. Como dice ahí el versículo que acabamos de leer, dice que, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ese era el propósito. No estaba el Nuevo Testamento escrito, entonces Dios ayudaba a los apóstoles a confirmar su mensaje a través de esas manifestaciones. En Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, nosotros podemos leer que la palabra fue confirmada con esas manifestaciones. Dice así, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, como pudimos ver, el propósito exclusivo de las señales, de los prodigios y los milagros era pura y exclusivamente para confirmar la palabra. Hoy esto ya cambió. Nosotros tenemos el privilegio de tener en nuestras manos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos dos libros contienen la revelación completa de Dios y nosotros para verificar alguna enseñanza solamente tenemos que recurrir a las Escrituras, tenemos que ver lo que está escrito. No necesitamos que nadie nos confirme a través de señales, prodigios y milagros. Eso ya cumplió su propósito. En la actualidad, ninguna persona puede mostrar su apostolado a través de estas señales porque caducaron. ¿Se entiende? Vamos a concluir. Para concluir, vamos a dar respuesta al título que lleva este video. ¿Existen apóstoles en la actualidad? La respuesta obvia es no. No existen los apóstoles. Aquellos que dicen ser apóstoles en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque no hay persona alguna sobre la faz de la tierra que pueda cumplir con los 3 requisitos fundamentales para ser considerado un verdadero apóstol, según vimos en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22. Además, ninguno de los autonombrados apóstoles puede comprobar su apostolado con la señal del apóstol,
ya que estas señales cumplieron su propósito, el cual era pura y exclusivamente confirmar la palabra, como lo vimos hace un ratito. Hoy no se necesitan nuevas revelaciones apostólicas, porque los apóstoles ya dejaron el fundamento establecido y nosotros solamente tenemos que perseverar en su enseñanza. Y otra cosa también importante que se tiene que tener presente es que los apóstoles no tuvieron sucesores. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12, se narra cómo Herodes mató a espada al apóstol Jacobo, quien era hermano del apóstol Juan. Después que Herodes matara a Jacobo, nadie lo reemplazó, nadie lo sucedió. La elección del apóstol Matías en el libro de los Hechos fue un evento extraordinario solamente para reemplazar al apóstol Judas para que se complete el número de los 12. Solamente fue para eso. Después de eso no hubieron sucesiones apostólicas. Murió el último apóstol y ya no hubieron más apóstoles. Estimado amigo, si usted asiste a una iglesia donde hay apóstoles, si usted conoce a una persona que se autodenomina apóstol, ahora tiene la herramienta necesaria para probarla. No se deje intimidar por más fama o renombre que tenga esa persona. Si no puede cumplir con los requisitos que vimos en el libro de los Hechos y tampoco puede demostrar su apostolado a través de las señales, usted está ante una persona que es mentirosa, que es engañosa, que es fraudulenta. Y otra cosa, no existen las apóstolas, no existe en la Escritura ninguna mujer llamada apóstol. Todas aquellas mujeres que se autoproclaman apóstoles no son apóstoles del Señor. No existen. Están usurpando un título bíblico que solamente le correspondía a varones. Bueno, hasta acá llego entonces hoy con este tema. Espero que haya sido de beneficio para su crecimiento espiritual. No olvide comprobar todos los versículos que hoy cité en su Biblia. No deje de hacer esto. Si tiene alguna pregunta, déjemelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos hasta un próximo video, si Dios así nos lo permite.